Bienvenidos amigos a Libre Expresión. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse. Nuestro programa se difunde de lunes a viernes al mediodía y vamos, si Dios lo permite, siempre hasta la 1 de la tarde. Siempre a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos 28 de septiembre. Han transcurrido 2 meses de la gestión del señor Pedro Castillo Terrones. ¿Usted cómo se siente? Me gustaría que pudieran participar, escribirnos, compartir con nosotros sus opiniones, sus comentarios. La sensación que tenemos es que el país carece de liderazgo presidencial. El presidente Terrones declara, lo hemos dicho siempre, brevemente a periodistas. No hay ningún contacto a través de una conferencia de prensa, de una reunión formal con los periodistas y con los medios de comunicación, para que a través de los medios de comunicación todos los ciudadanos peruanos nos enteremos sobre las políticas públicas que está ejecutando el gobierno, su gobierno y el gobierno del señor Vladimir Cerrón, que es el secretario general del partido Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia al señor Terrones. Vamos a comentar algunos hechos ocurridos esta mañana, porque lo cierto es que hay un desborde de información. La fuente noticiosa, la fuente del Poder Judicial, lanza también información de los procesos judiciales que están alentando, que están promoviendo contra varios personajes de la política peruana, entre ellos Vladimir Cerrón. Lo vamos a comentar en un ratito. Pero cuando digo que el señor Castillo Terrones no nos informa sobre cuál es la gestión que está realizando para mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos. Decimos también que con quien sí se reúne es con la señora Verónica Mendoza, una lideresa de izquierda, quien es prácticamente con quien está, digamos, cogobernando, ¿no? Es uno de los partidos políticos que está apoyando su gestión. Y la señora Verónica Mendoza, después de su reunión con el presidente Castillo Terrones hoy en Palacio de Gobierno, esta mañana, ha salido a declarar a los periodistas. Y ella ha denunciado un proceso, como ella lo ha llamado, de desestabilización del gobierno del señor Castillo Terrones. ¿Quién quiere desestabilizar el gobierno, señora Verónica Mendoza? Las personas, los grupos de oposición, la sociedad civil que se organiza y que marcha en las calles porque está denunciando que el señor Castillo Terrones tiene alianza con filoterroristas. ¿Son esas personas las que quieren desestabilizar el gobierno del señor Castillo? Fíjense ustedes, esta mañana la Fiscalía, y vamos a compartir esta fotografía, la tenemos por aquí, a ver dónde está. Bueno, esta mañana la Fiscalía de la Nación, bueno, en realidad la fiscal Vanessa Díaz, ha señalado que Vladimir Cerrón es el presunto cabecilla de la organización criminal Los Dinámicos del Centro. Durante la audiencia de prisión preventiva contra 18 presuntos integrantes de esa organización, la fiscal Vanessa Díaz señala que el objetivo de los dinámicos del centro era lograr dinero, era conseguir dinero para Perú Libre y para el propio Vladimir Cerrón. La fiscal Vanessa también ha indicado que recientemente, en días pasados, se ha precisado que la supuesta estructura de los dinámicos del centro se le considera a Vladimir Cerrón como el presunto cabecilla, y esta organización, según la fiscal, ha tenido 42 miembros y ha estado organizada en 4 niveles. ¿Cómo han conseguido dinero? ¿Qué han estado haciendo? Bueno, para la fiscalía han cometido hechos delictivos los miembros de esta organización criminal. Ese es el nombre que la Fiscalía de la Nación, a través de la fiscal Vanessa Díaz, ha señalado. Es una organización criminal dedicada a obtener dinero a través de la Dirección de Transportes del Gobierno Regional de Junín. ¿Para qué? Para financiar la campaña política de Perú Libre. Ese es el tipo de personas que rodean al señor Castillo. Y ya no nos estamos refiriendo
a los ministros, ¿no? Porque nos enteramos en semanas anteriores el prontuario que tienen algunos miembros del gobierno. Esta semana, el jueves, mañana, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, tendrá que ser interpelado por el Congreso de la República. Y a pesar de ese anuncio de interpelación, a pesar de todas las denuncias, fíjense ustedes, el viernes pasado, en la ciudad de Iquitos, aquí lo ven al presidente Castillo Terrones, rápidamente se le identifica porque siempre tiene su sombrero puesto. Bien, está un poquito escondidito aquí, en la parte derecha de la foto, el premier, presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y me voy a ir al extremo izquierdo de la pantalla, donde está muy bien sentado, muy bien vestido, el señor Maraví. Bueno, esta reunión a todas luces es una señal del apoyo expreso, abierto, del presidente de la República a uno de los ministros más cuestionados de su gobierno, el ministro de Trabajo, que tiene tiene investigaciones, o sea, hay atestados policiales donde el señor Maraví ha sido señalado de haber participado en atentados terroristas. Si esto no es grave, amigos, ¿qué cosa puede resultar más grave que esto? Bien, entonces la señora Verónica Mendoza salió después de su reunión con el presidente Castillo a decirnos que quieren desestabilizar el gobierno de Castillo. Pero es que solito se está desestabilizando, porque recuerden ustedes lo que ha sucedido desde el domingo. Se ha generado todo un problema en el país a raíz de unas declaraciones del señor Bellido, Guido Bellido, que parece que cada día se dedica a torpedear el gobierno del señor Castillo. Pero esos problemas que él genera, esos problemas se van a reflejar en todo el país, en la economía nacional. Y ya lo están viendo ustedes con la subida del dólar, con la subida de los precios. Los precios están subiendo permanentemente. Entonces, lo que nos preguntamos desde nuestro programa es, ¿qué está haciendo el Congreso de la República? ¿Qué hacen los grupos que están ahí permanentemente, que están representando, ¿no? Que están representando a todos los ciudadanos peruanos y que han llegado al Congreso de la República con el voto de sus seguidores, sabiendo que iban a cumplir las promesas que les hicieron? Y esas promesas, preguntamos desde aquí, ¿es ponerse de perfil frente a lo que pasa? Se está dañando la gobernabilidad del país. Han pasado 60 días desde que el presidente Castillo ha asumido el gobierno y lo que estamos viendo es que no hay gobierno, es que no hay liderazgo, es que todo lo que están haciendo es para afectar al país. Bien, dicho esto, quisiera comentarles también que hemos hecho las conexiones respectivas para tener a nuestro invitado, pero estaba entrando una llamada a mi celular. Él está en Miami, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia. Él se encuentra 18 años exiliado en los Estados Unidos, es un asilado político. No sé qué problema puede haber tenido porque no logramos verlo aquí en la plataforma a la que tendría que entrar. Quiero comentarles, antes de seguir con un comentario sobre lo que está pasando en el gobierno regional del Cusco, quisiera, ya les he invitado a dar sus opiniones, así que vamos a ir a los comentarios. A ver, quiero compartir los comentarios de quienes nos escriben, quienes se toman la molestia de acompañarnos en nuestro programa Libre Expresión y quienes también nos ayudan a compartir los contenidos de Canal B y el canal del Bicentenario. Así que vamos a poner en pantalla, aquí, vamos a ver. Bueno, el saludo nos escribe por Facebook. Bueno, ya lo consideramos un amigo de esta casa, Edgardo Francisco Freddy Salas Neira, siempre nos escribe y nos saluda. Buenas tardes, Gloria y amigos. Gracias, Edgardo Francisco, por estar ahí. Tenemos otro mensaje, él nos ha escrito desde su cuenta de Facebook. También desde Facebook nos saluda Agustín Olazábal Nanaqué. Y nos dice, no hay liderazgo por parte del presidente. Bien, Teresa Miranda nos saluda. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Teresa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirte hacer este saludo, mandarnos este saludo y también hacer comentarios. Bien, vamos a ponerlos todos. A ver. Desde Facebook, Saúl Pinedo Tamaní.
¿Para qué quieren si ustedes lo decían que son terroristas? Basta con las redes sociales que estamos enterados de todo lo que pasa. Bueno, la verdad es que esto es una maravilla de las redes sociales. Yo me estoy prácticamente familiarizando porque, a ver, yo he hecho muchas veces radio, muchos años he hecho radio, y la magia de la radio permite, a ver, tomarnos muchas licencias, ¿no? Pero estar aquí frente a la cámara, enfrentar la cámara, a veces a uno resulta intimidante, pero aquí estamos dando la batalla. También dando la batalla y sabiendo que ya no todos son los medios los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Nosotros podemos llegar como periodistas también a través de las redes digitales y compartir con ustedes entrevistas, comentarios, siempre estar cerca de ustedes. Bien, Saúl Pinedo Tamaní, bueno, ya leímos su saludo. Rosa Santa Cruz también desde Facebook nos saluda. Buenas tardes, Gloria y amigos. Buenas tardes, Rosa Santa Cruz. Siempre te leemos, siempre te tenemos por aquí. A ver, ¿qué más nos escribe Edgardo Francisco? Pedro Castillo está demostrando que no está preparado para gobernar nuestro país. Los de Perú Libre piensan que están en su chacra y están destruyendo la economía de nuestro país. Y nos preguntamos, el país lo hemos construido todos. Cuando recordamos los momentos difíciles y dramáticos de aquellos años en que los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA desangraban, mataban, destruían, nosotros nos hemos levantado de esos años. El país lo hemos construido todos, no solo los gobiernos. Las familias hemos construido el país, nos hemos quedado aquí, hemos criado a nuestros hijos, seguimos criando a nuestros hijos, pagamos nuestros impuestos, trabajamos. El país lo hemos construido todos. ¿Y acaso vamos a ver sentados, tranquilos, que el país se ha destruido por gente que, según la fiscal Vanessa, es una organización criminal liderada por Vladimir Cerrón, que apoya a Pedro Castillo? Bueno, la verdad es que las respuestas yo creo que saltan a la luz. No podemos dejar que el país sea destruido de esta forma. Y el camino constitucional lo tiene el Congreso de la República, una vez más. Y aquí no dramaticemos ni tampoco nos asustemos cuando nos dicen, ustedes quieren un golpe de Estado o ustedes quieren desestabilizar el país. No, el país lo están desestabilizando el señor Castillo Terrones y sus ministros y todas las personas que están involucradas en hechos graves, delictivos, según la Fiscalía de la Nación. Tenemos más comentarios. Aquí vamos a compartir. A ver, también. Otro mensaje de Edgardo Francisco. ¿Qué esperan los de la Fiscalía para detener al sentenciado Vladimir Cerrón, a Pinturita y demás cómplices? ¿O es una cortina de humo para tapar el desgobierno del sombrero mentiroso? Opinión de Edgardo Francisco Freddy Salas. Así que escríbanos, compartan sus mensajes, porque aquí estamos dando la batalla como periodistas también desde nuestro programa Libre Expresión en Canal B, el canal del Bicentenario. Y quiero tomarme la licencia para hacer un comentario adicional sobre el ejercicio profesional de los periodistas. Se nos reclama en estos tiempos, especialmente, neutralidad e imparcialidad. Pero ¿qué es la neutralidad? ¿Qué es la imparcialidad? ¿Podemos los periodistas ser neutrales frente a un proyecto totalitario que amenaza las libertades de todos nosotros? ¿Qué tenemos que esperar que suceda para que despertamos? Para poder despertar a lo que sucede en el país, lo que está ocurriendo, lo que está haciendo el señor Castillo Terrones, que lejos de hablar, él no habla mucho, él habla poco. Y cuando habla también lo criticamos. Miren lo paradójico que es, ¿no? Le reclamamos que hable, pero cuando habla lo criticamos, porque las cosas que dice, las declaraciones que formula dentro del país y fuera del país, la verdad es que dan lástima. Yo lo diría en esos términos, dan lástima, porque eso demuestra que el señor no está preparado para ejercer la presidencia del Perú. Y lo sabíamos, no está preparado. Y esto no es discriminación cuando lo decimos. Necesitamos gente preparada en el país, mejor que nosotros, ¿no? Que tengan experiencia en la conducción del gobierno. Y es por eso que muchas personas probablemente no hayan querido aceptar cargos en los ministerios. Pero entonces ellos están copando los ministerios desde hace rato, están copando la administración pública. ¿Y para qué? ¿Qué están buscando? Bueno, lo que ya habían anunciado, tirarse abajo esta constitución, porque esta constitución política les impide
ejecutar el proyecto que ellos quieren. Y ya eso se ha vivido en Cuba hace más de 60 años. Se vive en Venezuela desde hace más de 20 años. Bolivia no ha superado esa situación. Nicaragua lo está sufriendo. Y ya vinieron por nosotros. Y ya vinieron por nosotros. ¿Nos quedaremos tranquilos? Les dejo esa pregunta y comparto con ustedes esa pregunta. Bien, Teresa Miranda Herrera, tenemos otro comentario aquí. Y la verdad es que nosotros queremos dar cabida a todos los comentarios, incluso de las personas que pueden discrepar con nosotros. Pero esa es la libertad también, ¿no? La libertad de opinión, la que nos protege la Constitución política del Perú. La libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero en un gobierno totalitario no hay libertad. No hay libertad. Hoy día justamente quiero compartir con ustedes esta fotografía de lo que, del el dramatismo de la situación en Bolivia. Fíjense ustedes. La persona que están viendo es la expresidenta constitucional de Bolivia, Yanín Áñez Chávez, 54 años. Ha cumplido 200 días de encarcelamiento injusto. Si bien esto está siendo escrito desde la cuenta de la expresidenta de Bolivia, hay que precisar que es su hija la que puede enviar estos mensajes, porque la señora Áñez Chávez no tiene, por supuesto, ningún acceso a medios de comunicación, menos a celular o redes sociales. Y aquí escribe su hija, Yanín Áñez, expresa del odio y la persecución política de un gobierno sometido a un proyecto político totalitario alineado con los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, principales violadores de los derechos humanos. Liberen a Yanín. Rápidamente les voy a comentar lo que sucedió en Bolivia. En Bolivia, en el año 2019, el señor Chávez, que era presidente, el señor Morales, Evo Morales, que era presidente en Bolivia, quiso hacerse reelegir nuevamente en un proceso oscuro, lleno de irregularidades. Y así lo dijo incluso la Organización de Estados Americanos en un informe. Bien, el señor Morales tuvo que renunciar por las protestas que se originaron con las denuncias de supuesto fraude en Bolivia. Y cuando renuncia y huye a México, y logra fugarse a México, el Congreso, de forma constitucional, obligó no, sino que dio el camino, ¿no? Expedito, para que la señora Yanín Áñez Chávez asumiera la presidencia interina de forma constitucional. Luego se convocan a elecciones en el año 2020 y como resultado de esas elecciones llega al poder el partido de Evo Morales y lleva la presidencia al señor Luis Arce, que es el actual presidente. Pero en venganza detienen a la señora Yanín Áñez Chávez y a otras personas que participaron en su gobierno interino. La señora lleva 200 días, ha sido declarada presa política. No hay organismo de derechos humanos en el mundo que haya podido intervenir para que su situación, ¿no?, se enmarque en un juicio con todas las garantías del caso. Eso es lo que tenemos en Bolivia. Y yo no insisto cuando digo, y ni exagero también cuando digo, que eso podría pasar en nuestro país. Han pasado 2 meses y ya tenemos incluso una amenaza, bueno, varias amenazas, ¿no? La amenaza de expropiación de una empresa de gas, como lo hizo el señor Bellido el domingo. Pero también tenemos otra amenaza que ha sido lanzada el día de ayer por parte del ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Silva, y le ha puesto el foco, le ha puesto la mirada a TV Perú, al Canal 7, el canal del Estado, el canal de todos los peruanos. Y él ha dicho que lo están golpeando, que están golpeando al gobierno. Luego se ha tratado, ¿no?, de dorar un poco la píldora, de poner paños fríos, pero la amenaza está ahí. La amenaza está ahí contra los medios de comunicación. Bien, lamentablemente no hemos podido tener el enlace con nuestro invitado. La verdad es que no sé qué ha pasado. Nos confirmó solo minutos antes su participación desde Miami del doctor Carlos Sánchez Berzaín. Ha sido ministro de Defensa en Bolivia. Ha ocupado 5 veces ministerios
en el gobierno del expresidente Sánchez de Lozada. Lamentamos realmente no poder tenerlo aquí. Haremos nuevamente coordinaciones porque él tiene mucho que decir sobre lo que ha pasado en Bolivia, ha escrito muchos libros, ha hecho un seguimiento sobre lo que es el castrochavismo, sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, que hablamos aquí justamente ayer en nuestro programa con el analista político venezolano Juan Daniel Tapia. Y es bueno saber esto, es bueno entender este movimiento internacional que está detrás actualmente del gobierno del señor Castillo Terrones. Y este movimiento tiene operadores internacionales y financian, hay mucho dinero de financiamiento. Entonces, si entendemos bien lo que pasa, vamos a poder enfrentarlo también, desde cualquier estamento en nuestro país, ya sea desde los medios de comunicación, donde tenemos que denunciar, desde la oposición, donde también se tienen que activar manifestaciones y protestas contra quienes buscan instalarse en el poder de forma indefinida. Y para eso, ya lo habían dicho, quieren traerse abajo la constitución política que reúne las reglas de juego. La constitución política no es una piedra que no se pueda cambiar ni se pueda remover. De hecho, se han hecho muchas reformas a los artículos constitucionales. O sea, sí se puede reformar, pero lo que ellos quieren, lo que ellos están alentando es un cambio de constitución. Es convocar a una asamblea constituyente y cambiar y refundar el país. Esto es inconstitucional, esto es ilegal. Por donde ustedes escuchen esto, tienen que entender, esto es inconstitucional. Y ya están regalando dinero, y ya están juntando firmas, y están engañando a la gente. Hay que decirlo así, abiertamente. Qué triste lo que está pasando en el país, pero creo que también es una oportunidad. Es una oportunidad para que las personas que se pusieron de perfil, que pensaron que eso no iba a pasar en el Perú, tomen también algún tipo se movilicen, ¿no? Tomen cartas en el asunto, como se dice criollamente, y entendamos que en el país también tenemos que actuar como ciudadanos informados, ¿no? Cabalmente informados, para tomar mejores decisiones. Ya no podemos estar indiferentes frente a lo que pasa en el país. En el país hay muchísima pobreza, hay millones de peruanos que están viviendo en condiciones realmente preocupantes, pero para eso nosotros pagamos impuestos, para que el Estado funcione, para que dé servicios, no para que se roben la plata. Fíjense ustedes ahora que se está hablando del gas de camisea y Perú Libre, perdón, nos habla de que quieren que se recuperen el recurso para los peruanos, el recurso natural para los peruanos. Esto es pura demagogia, realmente es pura demagogia. Quiero compartir con ustedes esta fotografía. Acá está la fotografía, acá va. Le estamos mostrando, miren, hace 3 meses, amigos, hace un poquito más de 3 meses, se dio una conferencia por parte del procurador regional, es el que están viendo ustedes en pantalla, procurador regional de Cusco, Pedro Galicia Pimentel. Y en esa conferencia de prensa, el señor Pedro Galicia Pimentel informó sobre 74 denuncias penales por corrupción de funcionarios que se encuentran en marcha, que involucran a funcionarios que han trabajado en los gobiernos regionales del señor exgobernador Jorge Acurio, del exgobernador Edwin Licona y de la actual administración regional. Esta es una clara demostración que, como ha sucedido en el gobierno regional de Cusco, estas personas delinquen, llegan a esos cargos para enriquecerse ilícitamente, llegan a esos cargos para hacer negocios. Y nos preguntamos por ello, ¿qué se ha hecho en Cusco con los millones de soles que ha pagado la empresa que explota y comercializa el gas de camisea? ¿Qué se han hecho con los impuestos que se pagan al Estado peruano? ¿Qué se han hecho con las regalías que reciben el gobierno regional de Cusco y que han recibido los gobiernos locales? ¿En qué se han gastado el dinero? Y es por eso que personas como el señor Guido Bellido o la misma señora vicepresidenta de la República hablan con un tono populista
de querer recuperar el gas para todos los peruanos. Pero es que no tenemos que recuperar nada porque el recurso natural es de nosotros. Lo que tenemos que recuperar es la conciencia moral, ¿no? Y sacar y votar del Estado a este tipo de personas que solo se han enriquecido ilegalmente. Bien, vamos a poner también otros comentarios de nuestros seguidores. A ver, tenemos aquí el comentario de Teresa Miranda Herrera. El llevar un oficio a una empresa que es parte de un consorcio es dar a conocer la falta de conocimiento de los procesos del Estado del Premier. Total ineficiencia. Saludamos también a Jacqueline, que nos felicita por el programa. Muchas gracias, Jacqueline. La verdad es que nos esforzamos para poder compartir una horita diariamente con información y también con las entrevistas a nuestros invitados. Lamento realmente que no hayamos podido hacer este enlace con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa de Bolivia, pero prometo que vamos a gestionarlo para un enlace efectivo la próxima vez. Bien, 12 del día con 26 minutos, ya tenemos aquí el enlace con el investigador Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez, lo vamos a saludar primero, a ver, lo vamos a poner en pantalla. Luis Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente a Libre Expresión. Hola, Daria. Hola, Gloria. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos de Canal B. Bien, quienes nos han seguido en Canal B desde nuestro primer programa, Libre Expresión, el 6 de septiembre, se darán cuenta que estamos invitando por segunda vez a Luis Alberto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Luis Alberto se ha dedicado en los últimos años a investigar la infiltración de los senderistas en la estructura del Estado, la infiltración de gente vinculada al terrorismo de Sendero Luminoso en la sociedad organizada, en las universidades, en los sindicatos, en gremios. Así que queremos tener más luces sobre lo que está pasando y atentos con lo que nos dice Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto, empecemos por lo siguiente. Muerto Abimael Guzmán, desaparecido de la faz de la tierra, el ideólogo, el fundador de Sendero Luminoso, ¿cuál crees que pueda ser el futuro de esa organización? Bueno, el futuro de Sendero, digamos que ya está establecido. Abimael Guzmán dejó indicaciones claras a través del pensamiento Gonzalo y a través de uno de sus libros, Memorias desde el Némesis, en el cual detalla cómo fue el nacimiento de Sendero Luminoso y el cual les ha dejado a todos sus adeptos para que sea una especie de manual de cómo organizar un grupo terrorista en cualquier escenario y en cualquier tiempo. Entonces, decir que Sendero ya está extinguido, yo creo que eso no sería lo correcto. ¿Por qué? Porque si algo ha evitado la lucha armada durante estos últimos años, ha sido la carcelería de Abimael Guzmán. Y ahora ese factor ya no existe. Entonces, hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo, muchos terroristas formados por Abimael Guzmán, hablo de la primera generación de terroristas formados por Abimael Guzmán, están en libertad. Y muchos de ellos han tenido contactos con integrantes del Movadef, con jóvenes de universidades, y pues en ese sentido han podido formar clandestinamente a muchos nuevos cuadros para la lucha armada. Entonces, no podríamos, pues, decir tan ligeramente ya todo Sendero ya acabó, esto ya se terminó. Yo creo que no, eso sería algo muy irresponsable, porque estamos hablando aproximadamente de 2.500 miembros del Movadef, muchos de ellos jóvenes, y 1.500 miembros del CONARE. En total son 4.000. Y la única forma de decir con seguridad ya Sendero se acabó sería pues arrestar a estas 4.000 personas. Entonces, en ese escenario hipotético, ya podríamos decir, pues no, ya la amenaza de Sendero se acabó, ya no hay más terrorismo. Pero no podríamos en esta realidad establecer eso, sobre todo por la impredecibilidad de los senderistas, que hay que recordar que Sendero se organizó en la década del 70, prácticamente en las narices del ejército y la policía, porque así lo hizo. Luego desató una lucha armada a partir de 1980. Entonces, digamos pues que
que hay que tener bastante cuidado con Sendero porque no estamos frente a cualquier organización. Estamos frente a la segunda organización terrorista a nivel mundial más sanguinaria y más letal de la historia. Entonces no estamos ante cualquier grupo terrorista. Luis Alberto. Solamente, sí, Sí, termina por favor tu idea. solamente Sendero ha sido superado por el Estado Islámico, porque antes de la existencia del Estado Islámico era Sendero el mayor grupo terrorista en la historia de la humanidad. Luis Alberto, sí, el general Oscar Arriola, que es el jefe de la policía antiterrorista, dice claramente, como lo ha dicho hace algunas semanas, Movadef es Sendero Luminoso. ¿Cómo es que se explica entonces que el Poder Judicial no tome presos a miembros de Movadef que están haciendo apología al terrorismo? Porque se ha establecido que la peligrosidad del Movadef radica solamente, creo, en más de 70 personas. Pero no, esto no sería tan cierto. Hablo del operativo Perseo. El operativo Perseo capturó a 70 dirigentes del Movadef y del FUDEC. Pero aquí hay un problema, que no son los únicos brazos políticos de Sendero. Es decir, junto con el Movadef y el FUDEC se forman grupos como la Coordinadora Internacional por los Derechos de los Presos Políticos, y un nombre ahí execrable que le han puesto, y que tiene un montón de grupos comunistas en toda América Latina y también en Europa a su favor, y que le han realizado homenajes, hasta lo que yo tengo entendido. Después de eso también está el Comité de Prisioneros y de Guerra del Perú, Prisioneros Políticos y Guerra del Perú, que es otro nombre también insultante que le han puesto esos terroristas. Entonces, después también está SEC, la Asociación Civil de Expresos Políticos, otro nombre malévolo que le ponen esos terroristas a sus organizaciones. ¿Estas tres organizaciones también están operando en Perú o están Esas operando fuera del país para obtener financiamiento? Esas tres organizaciones, ASEC este comité de presos políticos, son dos núcleos duros de Sendero. Ahí están los terroristas que saben colocar coches bombas, que saben hacer asesinatos mediante reglaje, que saben volar torres, puentes, y los que saben desatar una lucha armada. ¿Ya? Estos, sobre todo el grupo del Comité de Presos Políticos y de Guerra, porque este grupo principalmente agrupa tanto los terroristas que todavía están en las cárceles como los terroristas que han salido en libertad, y es el núcleo duro de Sendero. Y este grupo además es el que tiene las manos manchadas de sangre. Es un grupo muy peligroso, y yo me atrevería a decir que si hay un nuevo comité central, está nucleado en ese grupo. Ese es el grupo. Yo me atrevo a decir que el nuevo comité central de Sendero Luminoso está allí. Entonces no se les puede subestimar, y por eso decía, ¿qué cosa nos pueden negar? Que en estos últimos 8 o 10 años esta gente puede haber estado instruyendo con un plan B, ¿no? En caso de que el plan A fallara, es decir, Movadef y el FUDEC, con un plan B, hayan estado instruyendo a jóvenes del Movadef en las formas de cómo hacer lucha armada, cómo colocar coches bombas, cómo hacer asesinatos selectivos. ¿Qué nos dice que ellos no han estado haciendo eso si no han tenido vigilancia alguna? Ese es el problema. Y yo veo ahí una falla de inteligencia. Luis Alberto, ¿y cómo ves tú el trabajo de la policía antiterrorista? Estás diciendo que hay una falla de inteligencia, pero ¿qué pasó? Porque la policía antiterrorista, con todos los años de enfrentamiento que ha vivido, de lucha ideológica en el país, también aprendió a combatir a Sendero Luminoso. ¿Qué pasó con esas unidades especiales de la policía antiterrorista? Es que lo que pasó fue que el GEIN se desmanteló. Ese fue un gran error que cometió Fujimori. Montesinos, para ser más explícito, porque él manejaba todo el país. Y después de la caída del régimen de Fujimori, en el gobierno de Alejandro Toledo también se desmantelaron varias unidades de inteligencia, incluyendo de la policía, y mucha experiencia valiosa contra el terrorismo se ha perdido ahí. Ese ha sido un gran problema. Luego vino la CBR, que nos da una versión... La Comisión de la Verdad y Reconciliación. Exacto, ¿Qué pasó ahí? pues la CBR ha dado una versión media engañosa y media ficticia
de cómo se organizaba Sendero y de cómo se organizaba el MRTA, muy al margen de lo que decía en aquel entonces la propia Policía Nacional y la propia DIRCOTE, porque aquí hay una estructura muy distinta y que tenía Sendero, y esto se llega a saber o se llega a tener más luces sobre esa estructura por el libro de Víctor Bolay Campos, que era del MRTA, líder del MRTA, Revolución en los Andes. Este terrorista cuenta cómo funcionaba el MRTA. Y si uno se da cuenta de la estructura que tenía el MRTA, entonces uno puede llegar a la conclusión cómo operó el MRTA. Y en ese sentido, Sendero debía tener una estructura similar. Y si uno empieza a recopilar las declaraciones de Lenia Iparraguirre, de Osman Morote y de otros terroristas de cómo funcionaba Sendero, te das cuenta que tiene una estructura muy similar. Entonces, digamos que eso es contradictorio a lo que dice la CBR. Porque la CBR lo que te dice es que solamente aquel que portaba un fusil era senderista. Y esa no es la realidad histórica. Tanto Sendero como el MRTA tenían dos componentes. Un grupo de terroristas, miembros de su partido terrorista, subversivo, que eran los que portaban las armas, pero había grupos de apoyo que también formaban parte de esa organización y que apoyaban para cometer actos delictivos, asesinatos, redajes, cochebombas y toda serie de actividades, incluso proselitistas también, y toda clase de actividades pues sangrientas en el país. Entonces, en ese sentido, la versión de la CBR ha sido como un salvavidas para Sendero y el MRTA. Es por eso que Sendero tiene todos los brazos políticos que tiene ahora y el MRTA también tiene un brazo político, que es el Frente Democrático del Pueblo. Luis Alberto, la actividad de Sendero Luminoso que ya tú nos has dicho está vivito y coleando, ¿no es así? Sendero Luminoso y también el MRTA. Sendero actualmente no tiene la fuerza que tenía en los 80s. O sea, no podría tomar el poder. Pero sigue activo. Pero eso no quiere decir que no pueda cometer actos terroristas. Podría convertirse en una versión de ETA o del IRA, sobre todo de ETA, es decir, hacer atentados selectivos cada 3 o 4 meses. Como ETA en España. Y utilizar los principios de lo que es las guerras de cuarta generación. Las guerras de cuarta generación son aquellas donde el terror se dispersa primero por redes sociales y luego cometes el acto terrorista. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los senderistas podían cometer un acto terrorista y como las redes sociales tienen esa capacidad de dispersar la información, de hacer propaganda, yo me imagino que... Yo generar terror. Exacto, generar terror y, o sea, sí puedes estar 3 o 4 meses sin cometer ningún acto terrorista, pero que igual la población va a percibir como si efectivamente en cualquier momento se comete un acto terrorista. Entonces, en ese sentido, digamos, habría que tener bastante cuidado con Sendero. O sea, no solamente se pueda tomar una actitud un poco soberbia y triunfante de decir, ya está derrotado totalmente, no, todavía hay 4.000 integrantes tanto de CONARE y el MOVADEF y el FUDE en libertad. Eso sin contar la otra ala de Sendero, porque hay otra ala de Sendero, que es el Movimiento Popular Perú, que a final de cuentas fue la primera ala de Sendero. Después de la captura de Mel Guzmán, es la que se forma con un comité en los países nórdicos, porque hubo muchos terroristas que escaparon, bastantes terroristas que escaparon a los países nórdicos, y hacen apología desde allá. Y le pidieron a esos gobiernos tener la condición de perseguidos políticos. Imagínate. Pero Luis Alberto, ¿pero qué hace el Estado peruano a través de sus embajadas? ¿Qué hace la Cancillería para denunciar ante esos gobiernos esa apología al terrorismo? Es que el Estado nunca ha hecho nada en ese sentido. Ni Fujimori, ni Toledo, y ninguno de los gobiernos en los últimos 20 años. Los han dejado, con tal de que no estén en el Perú haciendo atentados terroristas, que hagan lo que quieran en el extranjero. Luis Alberto, y es así como se han organizado. ¿En qué instituciones se han infiltrado? ¿En qué organizaciones? ¿Siguen también infiltrados en universidades? Por supuesto. ¿Captando a jóvenes? Por supuesto, es que ahí hay otra historia, pues, hay otra historia. Como la historia oficial de la CBR nos decía que solamente el que tenía fusil era terrorista, no repararon que muchos de los jóvenes, hablando de los 80s, que se enrolaron o se quisieron enrolar a Sendero Luminoso y que formaban parte de los comités de apoyos de Sendero o las escuelas juveniles de Sendero,
al caer Abimael Guzmán y al entregar las armas Sendero, muchos de esas personas decidieron seguir sus vidas, pero eran gente de Sendero, gente que era parte de lo que ellos llamaban el Partido Comunista, como se hacían llamar estos terroristas. Y muchas de esas personas, muchos con las manos manchadas de sangre, porque servían como cómplices para hacer redajes principalmente y otras actividades proselitistas a favor de Sendero, muchos de esos jóvenes siguieron sus vidas. Y muchos estudiaron derecho, otros estudiaron para ser profesores, otros se fueron a las universidades, y entonces tenemos pues un variopinto grupo de personas que están en el poder judicial, personas que están enseñando en las universidades, que en algún momento de su vida, y como esto no se llegó a investigar, un caso error de Montesinos también, como esto nunca se llegó a investigar, pues siguieron sus vidas normalmente. Es decir, como si nunca hubieran pertenecido a esta organización, cuando realmente sí pertenecían a esta organización. Un caso, por ejemplo, es Iber Maraví, que existen Ministro de Trabajo. atestados, y si tal vez no hubiera sido ministro de Trabajo, no nos hubiéramos llegado a enterar de los atentados en los cuales está involucrado. Según Entonces, atestados de la policía. exacto, según atestados de la policía, pero que además también tiene que ver mucho con su conducta política que ha tenido. Él ha sido miembro del CONARE, todo el mundo sabe que CONARE es un grupo que es el primer brazo político de Sendero. Entonces, no estamos frente a cualquier organización, y sobre tu pregunta, he ahí la respuesta, pues. Están en el Poder Judicial, están en las universidades, y yo pienso que en ese sentido habría que hacer un inventario y una investigación muy selectiva sobre todos aquellos que figuraban en atestados policiales en la década de los 80 y que esta información obra en los archivos de la DIRCOTE, y tal vez nos llevemos una sorpresa muy grande. Luis Alberto, ¿tú Porque, crees que el Poder Judicial está a la altura de los acontecimientos, a partir de este cuadro que tú nos describes? Porque lo que uno entiende es que si alguien comete un delito, tiene que asumir las responsabilidades, ¿no? Enfrentarse a la justicia. Pero aquí parece que están como Pedro por su casa y no pasa nada. ¿O tú crees exacto. que hay miembros del Poder Judicial que tienen miedo para enfrentar esta situación? Yo pienso que hay miembros del Poder Judicial que en su juventud han sido integrantes o bien de las juventudes de Sendero Luminoso o bien de los grupos de apoyo a Sendero Luminoso. Y por eso que vemos resoluciones medio extrañas. Y otro punto es que yo veo a jueces que no deberían estar en el cargo de jueces, porque lamentablemente, al parecer, lo que pasa sobre todo en el interior del país es que prácticamente rifan las resoluciones judiciales. Y eso no puede ser. Pues estoy hablando y eso lo hemos visto en medios de prensa, ¿no? Organizaciones criminales que los cuales son capturadas por la policía, y de pronto el juez simplemente dicta comparecencia. Ya sabemos cómo entonces a qué se deben esas comparecencias, ¿no? Que no son a raíz de un juicio lógico, ¿no? No, no, esos ya son a raíz de otras argucias y de otras artes, ¿no? Que tiene que ver más con lo económico que con lo judicial. Entonces, en ese poder judicial no podemos confiar. Yo Esa recuerdo, es, Luis es- Alberto, esa es la realidad. recuerdo declaraciones de quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Ujú. también del Poder Judicial, por supuesto, Duberly Rodríguez, y hablaba de que senderistas se habían infiltrado en el Poder Judicial. O sea que tenemos, no solo en el Poder Judicial, y ahora, como el ministro de Trabajo, Iber Maraví, vinculados, según atestados policiales, en hechos de atentados. Están entonces también en el gobierno, Luis Alberto. Por supuesto, están en todos lados. Son gente que nunca ha purgado cárcel por sus crímenes. Esa es la realidad, porque eso fue gracias a la CDR, porque inventó esa historia media semificticia, ¿no? Cae ficticia, de que solamente los terroristas eran el que cargaba fusiles, o no ha sido así. Había, como te digo, pues Sendero tenía una organización amplia. No solamente el terrorista era el que cargaba fusiles, sino aquel que apoyaba a esa organización para que cometieran los actos terroristas. ¿Y qué Por podemos eso, esperar entonces de un gobierno que tiene esas simpatías? ¿Cómo podría enfrentar al terrorismo de Sendero Luminoso o de cualquier grupo que quiera subvertir el orden? bueno, pues ahí tenemos un grave problema, porque si es el gobierno el que está, que tiene simpatías por Sendero, le dificulta la labor a la DIRCOTE y a la Policía Nacional, y además en cualquier momento puede haber una poda en toda la policía,
e incluso pueden llegar digamos, eh, intervenir en la DIRCOTE para convertirla en un área de seguridad del Estado, que es lo que estoy escuchando, que sería digamos, el plan político de Perú Libre. Pero ya Para hubo poder... una intervención, ¿no? A las Sí, sí, instalaciones de la sí, sí, DIRCOTE. sí, 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 pero la DIRCOTE sigue teniendo un rango, ¿ya? Ujú. Sigue teniendo un rango de dirección. Ese rango se lo van a quitar. Eso es lo que yo estoy sabiendo. Y van a ponerlo como una unidad que va a depender de otro jefe de seguridad del Estado. O ¿Y sea, ahí qué pasaría entonces? esas son las movidas que se vendrían en los próximos meses por parte del gobierno. Entonces, por eso Sí. te digo, si tú me dices cuál va a ser la labor antiterrorista, francamente, yo no sé de qué labor antiterrorista se haga acá. La DIRCOTE está aislada, está sola. Esa es la Y, realidad. y tú que estás investigando de Sendero Luminoso, que haces estas denuncias, ¿tú sientes temor por tu vida? Porque si el Estado no nos garantiza también que va a haber una lucha frontal contra el terrorismo, porque a todas luces eso parece que va a estar pasando, ¿cómo te sientes tú en lo personal, Luis Alberto? Bueno, yo en lo personal, bueno, uno tiene que hacer la labor en la cual se siente uno más cómodo. Yo me siento muy cómodo investigando estos temas, denunciando actos que yo considero prosenderistas. Y en ese sentido, bueno, pues yo no temo por mi vida, si es que es lo que me estás preguntando. Uno cuando se mete, digamos, a investigar estas cosas, ya sabe cuál es el riesgo que se corre. Pero yo lo que yo veo es que mientras esté el Congreso, el gobierno no puede ejecutar, digamos, una racia o una persecución sobre personas que no sean digamos, proclives al gobierno, ¿no? O sea, personas que no sean adeptas al gobierno. Pero una vez cerrado el Congreso, no tengas la menor duda que se va a venir una lista larga, una noche negra, en la cual pues van a empezar a ser detenidas una serie de personas. Y en mi caso, si a mí me detuvieran, yo sé que ni siquiera llego a la comisaría. Yo nomás desaparezco a mitad del camino. Y no solo en el caso mío, de muchos otras personas que son opositoras a este gobierno. Y yo imagino que ese gobierno ya tiene una larga lista de personas a las cuales pues tienen la mira. Me imagino que tienen periodistas, me imagino que tienen políticos, activistas políticos, personas como yo que somos investigadores en contra del terrorismo. Y que has Entonces, denunciado permanentemente. Uh-huh. claro, entonces digamos que eso ya, digamos que hay que darlo por descontado, ¿no? O sea, uno a veces tiene que correr riesgos y bueno, tiene que correrlos, no tiene otra opción, ¿no? No estamos aquí para retroceder ni para milanarnos. Así es, Luis Alberto, tampoco estamos para arriesgar, ¿no? El Congreso, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿qué tiene que pasar para que el Congreso despierte? En especial grupos de oposición, ¿no? Que prácticamente se han puesto de perfil, lo decimos una y otra vez. No, Cuando han pues dado su voto de confianza a este es, gobierno, ya sabían lo que se venía. es que No acá, pueden decir, nos sorprende lo que están haciendo, nos sorprende es lo que, que están es que, es, declarando. es que mira, acá hay otros intereses, pues mira, Gloria, tú tienes que ver la política peruana en el espectro histórico como una política en decadencia. En una política en decadencia y sobre todo en un país donde hay tanta corrupción como el Perú, hay partidos, hay personas, hay dirigentes que les importa, por ejemplo, en este gobierno lo que son las obras para las municipalidades, las obras para los gobiernos regionales, para las alcaldías provinciales. ¿Y sabes por qué? Porque ahí está la plata, pues, Gloria, ahí está la plata. Ese es el problema. Y Efectivamente. a mí me da mucha pena que en el Congreso no haya ningún legislador que diga estas cosas, porque deberían decírselo en su cara y en el pleno, decírselos. El dinero de las obras, pues, ahí está la corrupción. Por eso Efectivamente. queremos, por eso queremos votos medio extraños. Y segundo, que yo veo también una división en lo poco de oposición que nos queda. Ese es otro problema. Pero tal vez lo único que tenemos a favor es que en el gobierno también hay una división. Yo sé que el grupo de caviares que existen por ahí digamos, no quieren a Perú Libre. Perú Libre no quiere a los caviares. El CONARE se ha puesto en sus 13 porque quiere formar su frente magisterial, su partido Su político partido. magisterial, Uh-huh. ¿ya? Y también porque ha impuesto también sus razones, ¿no? Eso lo vimos con Maraví. Maraví lo desafió al Premier, lo desafió a Bellido y le dijo a Castillo qué cosa va a decidir. ¿Y Y qué fue lo que permanece en pasó? el cargo.
Ujú. permaneció en el cargo y con eso lo desautorizó a Bellido y lo desautorizó a Cerrón. Nunca más ni Cerrón ni Bellido volvieron a tocar el tema, porque con eso se demostró realmente quién tiene el poder en el país. Entonces, yo veo de esa parte una guerra intestina. Yo recuerdo bien claro lo que decía Sun Tzu. Si un ejército va dividido a una batalla, la guerra ya está perdida antes de librarla. Y ese es el problema de Perú Libre. Parece que estuvieran de acuerdo en todo, pero hasta lo que yo sé no es así. El problema es que la Permíteme. oposición tampoco Ajá. está tan unida, sino está un poco dividida. Y yo veo ahí declaraciones extrañas, por ejemplo, ahí el día de ayer a una persona indignarse porque está el Vox acá en el Perú y es la extrema derecha. Francamente, yo no pienso que sea lo mejor para una oposición unida, sino tal vez para los intereses de una persona, pero no para la posición contra un gobierno pues con claros vínculos con Sendero Luminoso. Mira, estoy compartiendo mensajes que nos llegan nuestros amigos. Luis Alberto, Rosa Santa Cruz te dice, Dios lo proteja mucho, al referirse a ti, a tu participación. También nos escribe María Pá González, grande patriota, Dios te bendiga. Entonces, gracias amigos por escribirnos, gracias por también entender lo que está pasando y gracias a Luis Alberto que nos da luces y nos advierte sobre lo que sucede en el Perú. Y efectivamente, hemos tenido gobiernos que no han hecho su tarea. Ha habido gente muy convenida y gente que se ha enriquecido y lo seguimos viendo en el Congreso de la República, cuando aceptan reunirse con el señor Castillo y se ponen mirando a otro lado y no ponen luces sobre la mayor amenaza que significa tener a gente filoterrorista, filosenderista en el poder. Luis Alberto, ¿qué esperas para el Perú digamos, en el mediano plazo? Hoy día, Castillo ha cumplido 2 meses en la gestión y da la impresión de que tuviese mucho tiempo. No sé si a ti te parece lo mismo. Bueno, primero quiero agradecer los comentarios de los ciudadanos que se preocupan por mi seguridad. Les agradezco bastante por esas palabras. Y bueno, es cierto, pues Castillo tiene cuánto, creo que 62 días, 63 días en el poder. Y haz de 63. cuenta que tuviéramos la impresión de que no tenemos gobierno. Hay un desgobierno porque la gente no siente que tenemos un jefe de Estado. Entonces, lo que yo veo es que octubre va a ser un mes muy complicado para Castillo, porque estoy viendo que ahí hay primero hay una guerra intestina muy fuerte entre todas las fuerzas que apoyaron a Castillo. Los antauristas están a punto de pasar a la oposición si es que no lo liberan a Antauro Humala. Tal como lo Eh, prometió Castillo. exacto, y yo por ahí estoy viendo que podrían armarse algunas protestas en el sur. Y en esto quiero ser bastante, quería hacer un paréntesis para hablar brevemente de lo siguiente. La única forma que vamos a saber si es que el cuerpo de Abimael Guzmán fue realmente, como dicen, fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas más allá de las 200 millas, es la actitud que va a tener el CONARE en las próximas semanas y en los próximos meses. Si tú ves un CONARE en el sur dirigiendo protestas contra Pedro Castillo, ya sabemos que eso es cierto. Pero si tú ves a un CONARE que apoya en todas las actividades, en todas las acciones de gobierno, ya sabemos que los restos de Abimel Guzmán los tiene Sendero Luminoso. Sea como féretro o sea como cenizas, pero los tiene Sendero. ¿Ya? A ver, desglosemos un poquito, Luis Alberto. La información que tuvimos a través del Ministerio del Interior, un comunicado que lo leímos completo aquí en el programa Libre Expresión, es que se nos dijo que los restos habían sido cremados y que iban a ser entregados, ¿no? En un tiempo y en un momento y en un lugar reservado. Hasta ahí llegó la información oficial. ¿Tú crees que el gobierno, ministro del Interior, ministro de Justicia, se han, digamos, involucrado en una situación en la cual se ha entregado los restos de Abimael Guzmán a gente vinculada a ellos? ¿A una Yo enviada pienso, especial, por ejemplo, a un enviado especial de la esposa de Guzmán, Elena Iparraguirre, que está en prisión? la camarada Berta, Así es. ¿Tú la crees que ella ha única, sido entregada a ella? la única forma de saber de despejar esta incógnita Ajá. es ver la actitud que va a tener el CONARE en las próximas semanas y en los próximos meses. ¿Por qué?
porque la mayoría del CONARE son del pensamiento Gonzalo. Y para los terroristas no hay ningún pacto que hacer con el tema de la defensa del terrorista y genocida Guillermo Guzmán Reynoso. Esas personas son capaces de lo que sea. Entonces, en ese sentido, el indicador, la respuesta, la tiene el CONARE. CONARE es la respuesta. Conforme tú veas cómo actúa el CONARE en las próximas semanas y meses, vas a saber si es que es cierto o no es cierto que los restos al final de Guzmán se cremaron y se esparcieron más allá de los 200 millas. Ahí vamos a tener la respuesta. Porque es muy difícil, por no decir básicamente imposible en ese sentido, que los senderistas pues le perdonaran esa falta a Castillo. Sobre todo porque Castillo le debe todo al CONARE. Entonces, que los conaristas, que son pensamiento Gonzalo, se van a quedar tan tranquilos, yo lo dudo. Se queda tranquilo si es que ya tienen los restos de su líder. Recibieron los restos. Y si se Claro. ponen, digamos, en una abierta oposición, es porque Entonces, el gobierno ya sabemos que desapareció. realmente quedan desaparecidos los restos de Guzmán, ¿no? Lo cual yo ¿Y cuál es estoy... el, yo recuérdanos, ¿cuál estoy de sería el acuerdo. peligro de que ellos hayan recuperado los restos? ¿Ah? ¿Tenerlos en Porque, algún sitio, digamos, especial para rendirle tributo a un genocida? claro, por ejemplo, podrían estar en alguna casa de algún senderista o de algún simpatizante del sendero, no sé, tal vez en Chacracay o en algún lugar, donde incluso podrían llegar a enterrar el féretro en un terreno grande y podrían de una propiedad privada y rendirle culto ahí. O incluso, pues, si tuvieran las cenizas, le hacen una urnita y le rinden ahí digamos, homenaje sin necesidad de tener que exponer esto en un cementerio público. Luis Alberto, pero si esto hubiese sucedido como tú lo estás dejando entrever, estarían entonces comprometidos el ministro del Interior, Juan Carrasco, y el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Si yo te digo, si se comprueba y si comprobamos a través del CONARE, a través de las actitudes del CONARE en las próximas semanas y meses, que estos restos no fueron esparcidos más allá de las 200 millas, o por último, que ni siquiera fueron cremados, hay mucha gente que va a tener que purgar cárcel. Porque yo no creo que ese gobierno de Castillo se pueda sustentar así como va. Yo a lo mucho, te soy sincero, Castillo debe soportar en el poder máximo hasta noviembre o diciembre. No creo que más. Porque la situación económica le va a empezar, digamos, a explotar en la cara. Para En la este cara. gobierno, la situación económica se va a convertir en una bomba de tiempo. Y hay mucha gente que ya está decepcionada de Perú Libre. Entonces, en ese sentido, no, Perú Libre ha equivocado digamos, la conducta que debería tener el gobierno, ¿no? Perú Libre se ha equivocado. Ellos piensan hacer su revolución y yo no creo que esas cosas puedan funcionar en el país. Por obvias razones, digamos, ideológicas, porque acá el Perú es un país apolítico, no creen en la revolución y no creen en ninguna ideología. Si la gente va a votar es por la multa, si no, no va a votar. No, y la gente está más preocupada por su economía. Y si tú tienes un gobierno el cual hace subir el dólar cada mes, y suben las cosas, obviamente Siente la pegada. va a haber un gran descontento popular y en algún momento podría haber un desembalse popular. Es decir, una protesta que sea tan fuerte que el gobierno pues tenga incluso que llegar a dimitir. Porque yo, como lo había dicho en otras ocasiones, yo no veo que Castillo sea una persona de carácter. Y en ese sentido yo me atrevería a decir que Castillo, frente a una protesta muy fuerte, con muertos y con heridos, yo creo que Castillo incluso podría llegar a renunciar al poder, sin necesidad. Ahora me dirán, es irrenunciable, sí, pero sí puede abandonar el cargo. Y Nos quedamos ahí. Eso es Nos materia de vacancia. quedamos ahí. Luis Alberto, nos quedamos ahí para retomar esta entrevista en una próxima oportunidad. Gracias por tu tiempo, gracias por tus reflexiones. Gracias. Okay. Ha sido el investigador Luis Alberto Sánchez, que nos ha acompañado en esta gran parte del programa. Ya me tengo que ir, pero quiero compartir este mensaje rápidamente, es un poquito largo, de Rayo Romeo Sierra Nevado. En vista que hay una gran cantidad de senderistas que hoy se van reactivando, también habemos muchos que los combatimos en el frente de combate armado. También estamos listos para también activarnos. Tenemos experiencia y ya sabemos quiénes son. Estamos esperando que se encienda solo una chispa.
Gracias por sus comentarios, amigos. Gracias por acompañarnos en Libre Expresión. Si Dios lo permite, regresamos mañana. Siempre a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Hasta la próxima.